¿Qué significa que las velas de Hanukkah estén colocadas sobre la izquierda en el trabajo? Nuestros sabios dijeron, las velas de Hanukkah están sobre la izquierda, para que las velas de Hanukkah estén en la izquierda y la mezuzá en la derecha. Rashi interpreta, la mezuzá está en la derecha, como está escrito, Beitha, tu casa, Derech Biatha, el camino por donde viniste. Una persona comienza a caminar con la pierna derecha. En el libro Shar HaKabanot dice, pero el asunto de Hanukkah y Purim es diferente, porque ambos están en Hot. Aunque con referencia al rezo matutino, todos explicamos que Jacob está en Netzach y Malhur está en Hot. De acuerdo a esto, un día corriente es más sagrado que Hanukkah y Purim, ya que están ambos en Hot. Pero el asunto es que en este momento ella recibe sus iluminaciones por sí misma y no a través de su esposo, porque un día corriente Jacob absorbe su iluminación y la parte de la iluminación de ella de Nexa y Hot. Después él le da a ella su iluminación y se extiende desde Hot a través de él. Pero ahora en Hanukkah y Purim, ella absorbe la parte de sus iluminaciones de Hot por sí misma y no a través de su esposo. Debemos entender qué es esto en el trabajo. ¿Qué significa que la mezuzá está en la derecha y las velas de la Hanukkah en la izquierda? ¿Qué nos viene a enseñar esto? También debemos entender que según lo que está escrito en Shar HaKabanot, Hanukkah y Purim, ambos son un solo discernimiento que se extiende desde Hot, porque los dos absorben desde la misma raíz. Si en Purim hay felicidad, una fiesta, y uno debe comer la cena de Purim, mientras que en Hanukkah nuestros sabios dijeron, estas velas son sagradas, ¿no tenemos permiso para usarlas? En el trabajo, aprendemos que una persona contiene dentro de sí a todo el mundo. Significa que Israel y las 70 naciones están en una persona. En otras palabras, una persona contiene todas las malas cualidades que existen en las 70 naciones. Es sabido que las 70 naciones se extienden desde lo opuesto a las 7 cualidades de la Kedushá, santidad. Como en Dios las ha hecho la una opuesta a la otra, y cada cualidad consta de 10. Este es el significado de las 70 naciones. Es decir, que cuando las 70 naciones gobiernan al Israel en una persona, esto se considera como que el pueblo de Israel está en el exilio bajo el gobierno de las naciones. Significa esto que los deseos y ansias controlan al Israel en él, y la parte de Israel no puede trabajar para beneficio del Creador, sino solo por su propio beneficio. Según el racionamiento, le es completamente imposible entender cómo alguna vez será posible librarse del dominio de las naciones del mundo de su interior. Como alguna vez será posible librarse del dominio de las naciones en su interior. Esto se debe a que el esfuerzo que tanto ha hecho para salir de su dominio fue inútil. Y por el contrario,
Cada vez uno podría ver más claramente que es imposible salir de su propio exilio. Por esto, siempre debemos recordar la salida de Egipto, como está escrito, que debes recordar el día en que saliste de la tierra de Egipto. Es decir, creer en lo que está escrito. Soy el Señor tu Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto, para ser un Dios para ustedes. Significa que como el Creador sacó al pueblo de Israel de Egipto y fueron recompensados para ser un Dios para ustedes, Él también puede liberarnos del dominio de las 70 naciones para ser recompensados con eso mismo. Uno no debe decir que es el peor que la gente que estaba en Egipto, o que el Creador solo tuvo el poder de liberarles a ellos de su gobierno. Pero cuando una persona ve su propia bajeza, se desespera y dice que debe ser peor que aquellos que estaban en Egipto. Aquí debemos creer las palabras del Ari, quien dice que el pueblo de Israel, antes de la salida de Egipto, ya estaba en las 49 puertas de impureza, hasta que el Creador se les reveló y los redimió. De esto se deduce que aun cuando uno ve que está en la bajeza absoluta, la persona no debe escapar de la campaña y pensar que el Creador no lo redimirá del exilio. Por lo tanto, podemos ver que toda la base está construida totalmente sobre la fe, que solo por la fe es posible salir del exilio. No debemos hacerle caso a nuestro corazón, aunque una persona es juzgada según su razón. Pero cuando la persona tiene intelecto para ver su verdadero estado, esto le da la posibilidad de ir por encima de la razón. En otras palabras, uno no debe y no puede ir por encima de la razón sin la ayuda del Creador. Pero si la persona ve con su razón que puede seguir adelante, entonces no necesita su ayuda. Y lo principal que se requiere de una persona es alcanzar su propia plenitud, es decir, ser recompensada con Naranjai de Neshama. Y esto viene específicamente por necesitar al Creador. Nuestros sabios dijeron sobre esto: el que viene a purificarse es ayudado. Y el Zohar dice: ¿cómo es ayudado? Con un alma sagrada. Cuando uno nace, se le da un alma nefesh al lado de una bestia pura. Si es recompensado más aún, se le da ruach, etc. Por eso es el grado grande el que la persona necesita que el Creador le ayude. Pues la salvación de la persona está en que se le otorguen grandes fuerzas desde lo alto. Y al recibir nuevas fuerzas cada vez, es decir, una nueva alma, al final la persona recibirá toda la Naranjai que pertenece a la raíz de su alma. De esto se deduce que un milagro implica algo que la persona no puede obtener.
Es decir, es imposible para uno el obtenerlo, a menos que sea a través de un milagro desde lo alto. Solo de esta manera se llama milagro. Por esta razón, cuando una persona llega a un estado donde ya tiene el reconocimiento del mal, que le es imposible salir del dominio de las naciones del mundo en él, e Israel, en su interior está en exilio bajo las naciones y no ve el camino por el cual puede salir de su dominio. Entonces, el Creador le ayuda y le saca de entre las naciones del mundo. Y todo se da vuelta de modo tal que es el pueblo de Israel quien los gobierna. Esto es llamado un milagro. Esto se considera como que fue en la tierra de Egipto que el Creador los liberó de esa tierra. Es decir, que el Creador los sacó de la opresión de las aflicciones de Egipto. Cada persona que transite en el trabajo del Creador debe creer que al igual que el milagro que sucedió en aquella ocasión, el Creador lo liberará también. Pues es verdaderamente un milagro el que uno salga del dominio del amor propio y se preocupe solamente de aquello que pertenece al beneficio del Creador. Y cuando una persona llega a esto, se considera que ha alcanzado Lishma. Significa que ha sido recompensado con la fe en el Creador y que tiene el poder para trabajar en favor del Creador. Y esto se denomina Lishma. También se llama derecha cuando uno se compromete en el cambio del otorgamiento al Creador, es decir, que todo lo que hace es para beneficiar al Creador. Esto es que la persona desea hacer Hesed, gracia y misericordia en favor del Creador, es decir, satisfacer al Creador. Sin embargo, deberíamos saber que una persona que quiera hacer todo por el Creador es solo la corrección de la creación y no es el propósito de la creación, porque el propósito es que el hombre reciba deleite y placer en las vasijas de recepción. Sin embargo, debe existir una corrección en estas vasijas, lo que se llama con el fin de otorgar. Y abundancia del propósito de la creación se llama Jochma, lo cual es la luz de la vida. Como en la sabiduría le dará vida a aquel que la tiene. Además, la luz de Jochma es llamada izquierda, pues todo lo que requiere corrección se llama izquierda, tal como está escrito, la mano débil, cuya fuerza se ha debilitado como la de una hembra. A esto se llama izquierda. ¿Y cuál es la corrección que debe hacerse en la luz de Jochma? Es la derecha, que se llama Hasadim. En otras palabras, una vez que él ya ha sido recompensado con el propósito de la creación, lo cual es el deleite y el placer llamado Jochma, la luz de Hasadim debe atraerse una vez más, o sea que la abundancia que llega a las vasijas de otorgamiento. Ya que dijimos que se nos dio el trabajo en la Torah y las Misbot en la forma de haremos y escucharemos, significa que al hacer y cumplir la Torah y las Misbot con hechos, también seremos recompensados con el estado de escucharemos.
En otras palabras, uno debe cumplir la Torah y las misbot incluso mediante la coacción. No hay necesidad de esperar el momento en que se tenga el deseo de cumplir la Torah y las misbot para luego cumplirla. Por el contrario, uno debe sobreponerse y cumplirla solo en la acción, puesto que la acción traerá más tarde el escuchar, lo que significa que después la persona oirá la importancia de la Torah y las misbot. En otras palabras, la persona será recompensada con el deleite y el placer que se encuentra en la Torah y las misbot. Este es el significado de lo dicho por Israel. Haremos y escucharemos. Así, en la derecha, lo que se llama involucrarse en Gesed, en las vasijas de otorgamiento, se trata de cumplir. Con que uno puede hacer todo por el beneficio del Creador y no en su propio beneficio. De esto se deduce que según la regla haremos y escucharemos. El acto afecta a la intención. Esto significa necesariamente que cuando uno recibe Jokma desde lo alto, el acto de ser debe ser hecho de tal forma que la intención sea como el acto. De esto resulta que el acto de la recepción afecta a la intención, lo que lo convierte también en con el fin de recibir. Por lo tanto, incluso durante el acto, cuando él atrae la luz de Jokma con el fin de otorgar, por la regla haremos y escucharemos, todavía debe recibir la influencia del acto. Por ello, es necesario tener cuidado y extender las vestimentas, es decir, para vestir la luz de Jokma, donde haya el discernimiento de haremos. Haremos es el acto del otorgamiento y también seremos recompensados con la intención, con el fin de otorgar. Y también escucharemos que es el fin de otorgar también, al igual que el acto. Esto conservará la vasija de la recepción, la cual recibe la luz de Jokma, para que pueda mantener la intención de otorgar sobre la de recibir en el momento del deleite y el placer, y llegar a por ello estar en la forma de recibir con el fin de otorgar. Con lo antes dicho, deberíamos interpretar el significado de la mezuzá, la cual debe estar en la derecha. Como la mezuzá está manteniendo y cuidando a una persona, por eso existe un indicio de que la mezuzá está a la derecha. En otras palabras, cuidar pertenece a la derecha, que se considera Gesed, y los kelim de Gesed son considerados la derecha, es decir, que no requieren corrección. Pero Jokma es considerado izquierda, porque Jokma se revela en las vasijas de recepción y las vasijas requieren cuidado. Por eso Rashi interpreta Beiteja, tu casa, Derech Viatach, el camino por donde viniste. Es decir, que una persona comienza a caminar sobre la derecha. Esto debe ser interpretado como que el principio del trabajo espiritual es con la derecha. Es decir, que las vasijas de otorgamiento serán con el fin de otorgar. Más tarde, uno comienza a trabajar en la izquierda. Es decir, que corrige las vasijas de recepción para que sean con el fin de otorgar.
Por esta razón está escrito que cuando uno comienza a caminar en la corporalidad, comienza con la pierna derecha. Y esto apunta a la forma espiritual, es decir, que al comienzo del trabajo del Creador se debería empezar con la derecha. En otra palabra, por todo lo que hace en el trabajo debe dar gracias al Creador por haberle dado algún pensamiento y deseo de trabajar en la labor sagrada, de que a pesar de todo tiene una adhesión en la parte práctica de la Torah y las Misbot. En ese momento no debemos pensar aún en la intención, pues también existen dos maneras de discernimiento en la intención. Número uno, la intención, es decir, ¿quién es el que obliga al compromiso con la Torah y las Misbot? El entorno en el que se encuentra, pues todos los amigos están comprometidos con la Torah y las Misbot, y todos rezan y observan las lecciones de Torah en el templo, etc. O la persona está cumpliendo la Torah y las Misbot solo porque el Creador nos ordenó cumplirlas. Y la persona cree en todo lo que dijeron los sabios. Y basado en esto, la persona cumple con la ley y los preceptos. O número dos, la intención se dirige por la recompensa que ha de recibir por observar la Torah y las Misbot. Algunos esperan recibir recompensa por su trabajo, como está escrito en el Zohar, que existen tres razones para comprometerse en la Torah y las Misbot. A, para ser recompensado en este mundo. B, para ser recompensado en el mundo por venir. Y C, para no ser recompensado sino solo por la grandeza del Creador, pues Él es grande y gobernante. Así, el comienzo del trabajo de uno en la Torah y las Misbot es con el fin de ser recompensado. Y en esto también decimos que existen dos discernimientos que hacer. Número uno, algunas veces la persona aún no es sólida en su fe, en ser capaz de trabajar para el Creador. Así que el Creador le recompensará, ya que de forma inconsciente la persona carece de la fe para ser capaz de hacer buenos actos. Sin embargo, trabajar por sus amigos, ya que no desea ser despreciado por ellos. No es el Creador quien lo obliga a hacer buenos actos, sino la vergüenza ante sus amigos si no lo hace. Obviamente, la persona piensa que uno debe pensar que la bajeza más grande es que los amigos le obliguen y no el Creador. Sin embargo, esto tampoco debería ser menospreciado. Por tales actos, también una persona debe ser agradecida al Creador, pues el Creador dio a los amigos el poder de hacerle actuar con ellos como ellos desean. Esto se considera como que el Creador está supervisándolo en ocultación. En otras palabras, el Creador se esconde en las vestimentas de los amigos, quienes lo obligan a hacer buenas acciones. Aquí deberíamos interpretar lo dicho por nuestros sabios. Y ellos recogen de una persona de manera consciente e inconsciente. Conscientemente significa que una persona de manera consciente desea cumplir la Torah y las Misbot.
En otras palabras, dice que el hecho de que haga buenos actos es porque esto va de acuerdo al punto de vista del Creador. En otras palabras, el Creador es quien les obliga, y ellos recogen de él de manera inconsciente. Significa que una persona hace buenos actos sin saber que está cumpliendo la Torah y las mitzvot del Creador, ya que piensa que está cumpliendo la Torah y las mitzvot por los amigos. Es decir, que son ellos quienes le hacen comprometerse. Esto es considerado que sin el conocimiento de uno se está cumpliendo la voluntad del Creador, aunque piensa que está cumpliendo la voluntad de los amigos. Y si él así lo cree, que inconscientemente está haciendo la voluntad del Creador, es decir, que si él sabría que no puede realizar su voluntad, porque piensa que está cumpliendo solo la voluntad de los amigos. Esto se llama ocultación del rostro. En otras palabras, el Creador se oculta a sí mismo en la vestimenta de los amigos y de esta forma él hace la voluntad del Creador. Número 2. Si él le da gracias al Creador por ayudarle a través de la ocultación, es decir, que ahora tiene la elección de decir que está trabajando a causa de los amigos y no tiene contacto con el Creador, o que cree que el Creador se escondió a sí mismo en la vestimenta de los amigos, y mediante ello cumple la Torah y las mitzvot. Si elige y dice que solo el Creador lo ayudó a ser capaz de hacer buenos actos al vestirse en una vestimenta de amigos, y da gracias al Creador por eso, esto le aporta un gran ascenso. Ser recompensado con la revelación del rostro del Creador. En otras palabras, el Creador le da un pensamiento y un deseo de hacer la voluntad del Creador, pues ahora tiene alguna iluminación desde lo alto para ir por encima de la razón. Por eso, el Creador le ayudó para que a través del Ahoraim posterior, más tarde sea recompensado con el Panim anterior, rostro del Creador. Significa que ha sido recompensado con ser recogidos sus actos conscientemente. Por lo tanto, resulta que la mezuzá es cumplir, lo cual es la derecha, llamada Hasadim, misericordia, en el momento en el que uno está en un estado de otorgamiento con el fin de otorgar. Esto se considera la corrección de la creación. Pero Hanukkah y Purim, dice el Ari, son considerados Hod, lo cual es la izquierda. Esto implica al propósito de la creación, que requiere de la corrección para ser capaz de recibir deleite y placer de una manera corregida, implicada en la abundancia de Jochma. Por esto, Hanukkah está a la izquierda para indicar la luz de Jochma. Sin embargo, en Hanukkah hubo el estado de Hanukkah, estacionado hasta ahora, lo que significa, como Balasulam explicó, que allí hubo solo una pausa y no el final de la guerra.
En otras palabras, la luz del sol, llamada izquierda, estaba brillando, pero carecían de la vestimenta para conservar la jokma que viene en vasijas de recepción, puesto que hay una adherencia a la sitra en las vasijas de recepción, y allí había luz de Hasadim, llamada derecha. Por eso el milagro se hizo solo sobre la espiritualidad. Significa que la luz del propósito de la creación estaba brillando, pero no la pudieron usar por falta de vestimenta de Hasadim, ya que está prohibido usarla. Este discernimiento es llamado espiritualidad, cuando aún no se ha materializado y entonces puede ser usada. Por eso está escrito que está prohibido usar las velas de Hanukkah, sino solo verlas, por falta de vestimenta. Pero en Purim tenían la vestimenta llamada Hasadim. Como está escrito, Talmud es el Sefirot al final de la parte 15. En consecuencia, como esto fue materializado, materia ya ha sido materializado, es decir, que podrían usar la luz de Jokma con el fin de otorgar. En Purim hay una fiesta y alegría.